Hola amigos lectores, mi nombre es Murvin Andino Jiménez. En este caso voy a compartir algunos comentarios sobre mi lectura del libro El asma de Leviatán de Roberto Armijo. En primer lugar, Luis Roberto Armijo Navarrete nace en Chalatenango, en Salvador, en 1937 y muere en París en el año 1997. Fue un poeta salvadoreño de la generación comprometida, junto a autores como Manlio Argueta y el mismo Roque Dalton. Él publicó los libros de poesía La noche ciega, El corazón que canta en 1959 y Los parajes de la luna y la sangre de 1996, Cuando se encienden las lámparas también en 1996, entre otros libros. En el caso del libro que a nosotros nos compete en este momento para comentar es El asma de Leviatán, publicado en el año 1990 por la la editorial de la Universidad Centroamericana de El Salvador. Roberto Armijo fue un poeta que estuvo en el exilio en los años 70, cuando se inicia la cuestión de las dictaduras militares en El Salvador, y es uno de los grandes referentes en cuanto a la resistencia, en cuanto a la palabra y la oposición, ¿verdad?, a ese tipo y forma de gobierno. Desafortunadamente él en ese entonces pues tiene que estar por motivos de fuerza mayor en París, en Francia, y queda exiliado ahí durante algunos años. Y El asma de Leviatán es una novela que relata pues esa estadía allá, de una manera simbólica, esa extrañeza, ¿verdad?, de su país natal, de su terruño, ¿verdad?, y lo representa simbólicamente, por la cuestión de su asma, ¿verdad?, que es un tipo asmático, y viviendo en una ciudad que es fría la mayor parte del año, y cómo le afecta eso. La otra cuestión, Leviatán, comparándolo con el mito ese de la serpiente, el mito bíblico de la serpiente, ¿verdad?, en forma de dragón. Bueno, otra de las cuestiones es que esta novela de Roberto Armijo representa la realidad de El Salvador, de su país, ¿verdad?, de una manera fría y difícil. Trata además de comprender y demostrar el rechazo hacia una París que es una ciudad que no es suya, un país que no es propio, ¿verdad?, y que por lo tanto le produce cierto rechazo. Es ahí que la novela se vuelve un poco realista, ¿verdad?, por el hecho de describir la realidad de El Salvador junto con la de su país que lo aloja. Otra de las vertientes de las que podemos interpretar dentro de esta novela es que también es una novela testimonial, porque en muchos de los casos lo que estamos leyendo es el testimonio de algunos personajes de la novela y sus vivencias durante este periodo, el periodo que abarca la novela. Y puede ser también experimental porque en cierta medida juega bastante fragmentario la forma de narrar de la novela. Los personajes a veces son muy dispersos, no son los mismos, son diferentes personajes los que hablan en la novela. Además, la variedad de técnicas narrativas me recuerda incluso al Rayuela de Cortázar, esa frase o ese fragmento, el capítulo 7, en el que Oliveira le está escribiendo a la maga, ¿verdad?, esa que dice: toco tu boca con un dedo, toco el borde de tus labios, y ese es el capítulo 7 de Rayuela. Otra cuestión es que la realidad de su país pues está permeada en toda la obra a través por ejemplo, de algunas cuestiones que parecieran ser alucinaciones de los personajes, algunos diálogos, algunas alegorías, algunos testimonios, referencias o descripciones
que reflejan la realidad de su país, ¿verdad? Por ejemplo, otra cuestión que tiene él es que su lenguaje, ¿verdad? Obviamente un poeta pues refleja de una manera bastante poética su, su obra, ¿verdad? Por ejemplo, y comparándolo también con el fragmento de Cortázar que decía antes del capítulo 7, en la página 74 del libro El asma de Leviatán, dice uno de los personajes de tú tienes la tercera parte de Déboro, la otra de Judith, la otra de Salomé y por último la parte de Berenice. Yo solo sé que haces falta y que salgo en estos días a buscarte, a proyectarte en la estación de Cebrés, Babilón. Tú no me comprendes cuando te hablo que lucho contra los demonios. Tú no me comprendes cuando te leo por teléfono algunos fragmentos de prosa del mestizo gigantesco. Si yo pudiera ver mi cielo, si floreciera en mi corazón la vara de un lirio. Imaginémonos que mi cuerpo está derramado, que soy un valle y que corre sobre este valle un río y que tú llegas un día diáfano y que comienzas a desnudarte, a meterte sin miedo en la corriente y que después tú caminas por la Rue Mouffetard, tú desciendes con tu carita de hebrea por la Rue Mouffetard y miras las flores, las frutas y cuando compras una lechuga, 7 huevos, 1 litro de leche y un aguacate para comértelo en tu cuartito, de repente por la acción del sueño en la esquina, yo estoy pasando como un río y tú dejas de caminar por la Rue Mouffetard y vas caminando por la orilla de un río y después te metes y no tienes miedo, estás segura, abandonada a una confianza angélica. Un fragmento bastante poético del libro El asma de Leviatán. Espero que si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, pues lo disfruten. Una gran obra de la literatura centroamericana. Muchas gracias, saludos.